Pues estamos con Diana Gamboa, muchísimas gracias, muy buen día. Diana Gamboa, ella es abogada y maestra en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, profesora universitaria, es articulista de diferentes revistas, de la revista Paréntesis Legal, columnista en la revista Tiempo de Derechos, es litigante y consultora y en esta ocasión la entrevistamos como autora del libro El pretendido derecho al aborto. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. Pues vamos a comenzar dialogando sobre, particularmente del libro. ¿Qué te motiva justamente a reflexionar y escribir sobre este pretendido derecho al aborto como un tema jurídico? Pues me acuerdo que en 2020 se sesionó en primera sala, si no me equivoco, de la Suprema Corte, tal vez fue en el Pleno, un proyecto del ministro González Alcántara, en el que afirmaban que había un tema de omisión en el estado de Veracruz, si no me equivoco, de destipificar el delito de aborto, ¿no? Y en ese contexto, y justo terminando yo mis estudios de maestría, una maestra nos pidió un trabajo sobre este tema y yo realmente todo surgió en función de esta pregunta. ¿Tengo derecho a terminar con la vida de mi hijo en gestación? ¿Realmente tiene calidad de derecho? Porque empecé a ver el activismo que lo exigía, ¿no? El derecho al aborto. Entonces, sobre esa pregunta es que yo comencé un proceso de reflexión que duró pues aproximadamente 2, 3 años y que dio origen a estas ideas. Inicialmente hice un planteamiento un poco más metodológico en mi tesis de maestría y después ya lo tradujimos en un texto más accesible para cualquier persona. Justamente tiene esta idea de divulgación, porque hoy se ha generalizado la idea de que el aborto, el acceso al aborto, libre, gratuito, etcétera, Ujú. como consigna política, es un derecho para la sociedad Exacto. y muy particularmente como una de estas búsquedas de los colectivos de derechos de las mujeres o feministas. Ujú. ¿Cómo planteas en el libro el derecho al aborto o el pretendido? Porque desde el título se Sí, menciona que claro. hay una pretensión. ¿Cómo se plantea en el libro esta característica? Precisamente yo lo que hago en el libro es cuestionar esa calidad de presunto derecho, ¿no? Yo lo que digo es, a ver, primero tengamos claro qué es el aborto, ¿no? En términos fácticos, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de terminar con una vida humana individual. Y en función de eso es que yo me pregunto si podemos afirmar, conforme a nuestro orden jurídico, que eso es un derecho. Mi respuesta es que no, ¿por qué? Porque particularmente desde un enfoque de derechos humanos, presuntamente desde la Declaración Universal de 1948 lo dijimos, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Entonces yo dije, oye, si en términos demostrables desde la genética, la embriología, la biología celular, el individuo humano en gestación es miembro de la familia humana, ¿por qué le negaríamos dignidad y por ende el reconocimiento de los derechos mínimos, ¿no? En los que puede reconocerse, que es esencialmente salud y vida? Entonces, fue un poco en función de eso que yo cuestiono la calidad de derecho, porque yo digo, si todo miembro de la familia humana es digno, entonces todo miembro de la familia humana merece respeto y protección mínimo. Y entonces, ¿cómo puedes afirmar que terminar con la vida humana del más frágil, del más vulnerable, es un derecho? Si esto parece así de sencillo, ¿de dónde viene tanta promoción, idea, construcción, incluso mediática y social y política, de que el terminar con la vida de un ser humano dentro del vientre de su madre es un derecho o debería serlo? ¿De dónde viene o dónde proviene esta idea? Mira, tristemente es un activismo que en última instancia, ahora sí que si uno sigue el dinero, se va al negocio. El aborto es un negocio sumamente lucrativo. Hay una parte del libro en el que precisamente yo hablo de la premisa fáctica, es decir, la premisa de hecho esencial en este diálogo es la individualidad y pertenencia a la especie del concebido. Entonces, una vez que abordo todos los, digamos, las fuentes científicas que nos permiten afirmar esa individualidad y pertenencia a la especie, me pregunto, bueno, ¿y por qué hay quienes ponen en duda esta realidad demostrable? Y entonces ahí es donde entra tristemente el negocio del aborto. El aborto es un negocio sumamente lucrativo en el cual
pues lamentablemente hay quienes se benefician económicamente del exterminio de los más vulnerables, ¿no? Entonces es sembrarle especialmente a las jovencitas esta idea de que abortar es un acto de liberación, de empoderamiento femenino y de manera correlativa deshumanizar al concebido en gestación, ¿no? Hemos escuchado todos, es un cúmulo de células, es como un coágulo, es como un tumor. ¿Por qué? Porque deshumanizas, entonces adormeces conciencias y habilitas esta promoción de un presunto derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser más lucrativo un negocio cuando dices que es un derecho y además, digamos, te apoyas del Estado, ¿no? Porque entonces es libre, seguro y gratuito. Nada es gratuito, ¿no? Lo terminamos pagando con los impuestos en ese supuesto. En las últimas décadas, en realidad, parece que incluso el ámbito jurídico, las autoridades que dirimen los conflictos de derechos entre Ujú. particulares, individuos y generales, Sí, parece que están mucho más propensos a garantizar la idea de que la terminación de la vida humana sea un derecho, sí. no solamente en el tema del aborto, sino también en la eutanasia, pero particularmente en el tema de la terminación de la vida dentro del cuerpo de la madre. Hay órganos jurídicos que se decantan a favor de ello. ¿Tienen los argumentos jurídicos justamente para poder garantizar o legalizar este acto contra la identidad y la dignidad de un ser humano? No, es muy importante tenerlo claro. Conforme a nuestro orden jurídico, no existe reconocimiento del presunto derecho a terminar con la vida humana en gestación, ¿no? Un derecho al aborto. ¿Qué pasó? Especialmente en septiembre de 2021, nuestra Suprema Corte, digamos para el caso de Mexicano, ejerció un problemático activismo judicial en el cual construyó un presunto derecho a decidir, que llaman ellos, ¿no? Entonces retoman los eufemismos y eslogans del activismo abortista, ignoran el parámetro constitucional y convencional que tenían que utilizar para resolver el asunto y construyen este presunto derecho. Entonces, el problema es que hoy, ya lo dijo la Corte, se ha vuelto la falacia de autoridad con la cual quieren anular este debate público. Entonces, de hecho, justo en el libro yo confronto tres posiciones o tres posturas, tres pensamientos que afirman que el aborto es un presunto derecho, ¿no? El liberalismo jurídico, desde la perspectiva de Rodolfo Vázquez y Carlos Nino, el feminismo jurídico desde la idea de Catherine McKinnon y Marta Lamas, y finalmente confronto lo que en el libro denomino el activismo judicial de la Suprema Corte Mexicana. Entonces, ahí explico por qué la Suprema Corte erró, primero privándonos de un debate constitucional de primer orden, ¿no? Porque nunca respondieron. ¿Tiene derecho un individuo humano, le hace la mujer embarazada, a terminar con la vida humana en gestación? No, ¿cómo nos negaron este diálogo? Pues retomaron, insisto, estos eslogans y eufemismos, la libertad de la mujer, la autonomía, etcétera, etcétera, pero nada nos dijeron realmente del debate de fondo. Vamos a resquebrajar lo que sostiene a los derechos humanos, que es la dignidad de todos los miembros de la familia humana, y si es así como lo hicieron, ¿en dónde queda ese fundamento racional de los derechos humanos? ¿No? Hoy no fundamentamos nuestros derechos en esta idea de un creador, en el derecho natural, porque estamos en una sociedad plural. ¿En qué nos arraigamos? En ese valor que presuntamente tenemos todos, y la Corte dijo, ese valor no lo tenemos todos, lo tiene quien yo diga que lo tiene, y eso es problemático en cualquier lugar, ¿no? Que el Estado, desde el Estado te digan quiénes valen y quiénes no. Entre los argumentos esgrimidos en este activismo, tanto ideológico, político y jurídico, están dos particulares. El Uh-huh, tema de la muerte materna por uh-huh. complicaciones de embarazo y el otro que insiste en que las mujeres no deben eh, tener algún tipo de punición, ni corporal ni carcelaria, Claro. por abortar. ¿Cuál es la postura justamente desde el ámbito jurídico y del libro, el tuyo, sobre estos dos argumentos? Em, Particularmente el tema de la prisión, a mí me parece que es muy importante y lo señalo en el libro. El afirmar que terminar con la vida humana en gestación no es un derecho, es decir, que el aborto no es un derecho, no lleva inmersa la afirmación de que las mujeres deben ir a prisión por abortar. Precisamente algo que se aborda en el libro es la complejidad del tema del aborto y todos los factores que influyen en que una mujer llegue a esta trágica decisión. Entonces, no, afirmar que el aborto no es un derecho no quiere decir que uno quiera que las mujeres vayan a prisión por cometer esta conducta.
Sin embargo, es importante que desde el ámbito jurídico tengamos clara la naturaleza que tiene este hecho, porque al final de cuentas la política pública que se implemente va a cambiar diametralmente si estamos frente a un delito o si estamos frente a un derecho, ¿no? Un derecho se promueve, se fomenta, se busca que suceda. Un delito buscas inhibirlo. Entonces la pregunta es, ¿queremos promover, fomentar que las mujeres aborten o queremos inhibir esta conducta que realmente tiende a ser una decisión sumamente compleja para la mujer? ¿Qué sucede? Es una mujer que normalmente se ubica en una situación de soledad, de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con una política pública que te acompaña, que te hace saber que no estás sola, que te hace saber que si ni siquiera quieres continuar con tu maternidad una vez que nazca tu hijo, va a haber opciones para que des en adopción en una familia buena, etcétera, ¿no? Es decir, en función de cómo se califique desde el derecho la conducta del aborto, vamos a determinar la política pública. Entonces yo lo que digo, este es el paso previo. Yo no quiero que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. Yo he visto de cerca la dolorosa experiencia del aborto y no es algo que le desea a nadie, ni creo que la cárcel soluciona nada. Pero el derecho penal tiene distintas, digamos, finalidades y una de las finalidades de calificar una conducta como delictiva es inhibirla, ¿no? Entonces, podrías establecer medidas de seguridad, que sería, oye, atención sanitaria, educación para la mujer y buscar, sí, quién la hizo o quién la orilló, porque muchas veces se quiere hablar del aborto, insisto, como este acto de libertad, de empoderamiento, y muchas veces el aborto es consecuencia de presiones externas sobre una mujer que se siente vulnerable y sola y se siente orillada a esa conducta. Pero ¿cómo va a ser un acto de libertad aquel al que te sientes orillada, ¿no? Que es tu única salida? Entonces brindémosle a la mujer verdaderamente opciones para que prevalezca la vida y se reconozca la dignidad de ambos, tanto de ella como de su hijo en gestación, ¿no? Justo sobre esto que ya lo abordas, el tema de esta de este feminismo, o al menos del activismo feminista, Uh-huh. con esta visión, plantea justamente que no puede haber un auténtico feminismo sin la lucha por conseguir este pretendido derecho al aborto. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta perspectiva de activismo político feminista que está vinculado inherentemente a la búsqueda del aborto? Me parece sumamente pernicioso. Yo creo que este feminismo contemporáneo, primero es importante tener claro, no es representativo de las mujeres, ¿no? Es representativo de un grupo de mujeres que consideran que un mecanismo para generar igualdad con los hombres es ponernos en la misma situación de irresponsabilidad frente a las consecuencias de nuestros actos, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente, en México y en muchos lugares la ausencia paterna aumenta, ¿no? ¿Qué pasa? La mujer se siente sola, abandonada frente a un embarazo que parece que tiene que vivir sola. Ahora, ¿qué le estamos diciendo cuando decimos su cuerpo, su decisión? Es su problema, ¿no? No estamos involucrando a dos adultos que responsablemente ejercieron su sexualidad para que asuman las consecuencias de cómo la ejercieron. Al final de cuentas, el embarazo es una de las posibilidades frente a una relación sexual. Es poco probable, sí, pero es posible. La pregunta es, ¿por qué vamos a dejar que hombres y mujeres se auto, digamos, eximan de asumir la responsabilidad sobre ese acto, especialmente cuando ese autoeximirse conlleva terminar con una vida humana inocente y vulnerable, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta postura feminista es problemática desde luego de cara al concebido en gestación, pero también para las mujeres. ¿Por qué? Porque nos hace creer que aquello que nos hace únicas, que es la posibilidad de, digamos, ser el salvoconducto para que el ser humano llegue al mundo, es un defecto o es un problema o es un estorbo. Al contrario, no tendríamos que reivindicar eso que nos hace únicas, la posibilidad de traer vida al mundo y desde luego la maternidad, ¿no? Me parece que esta idea de maternidades deseadas, etcétera, como si la maternidad fuera un capricho. ¿Cuántas mujeres hay que lo desean y no pueden, ¿no? Entonces, me parece que es erróneo esta idea de que la maternidad es un deseo, la maternidad es un regalo que nos da la naturaleza de poder traer vida al mundo y verlo como un defecto o un estorbo me parece que es problemático desde esta perspectiva feminista y este intento de igualdad muy mal entendido. La propia McKinnon, que es a quien yo abordo aquí
en el texto habla de por qué la mujer no podría hacerse estas preguntas de vida o muerte, ¿no? A ella ni siquiera le interesa la humanidad, la vida del concebido en gestación, a ella lo que le interesa es este tema de una igualdad con los hombres, en la que si tú no tienes como hombre una consecuencia derivada de la relación sexual, yo tengo derecho a no tenerla, ¿no? Y a costa de ese presunto derecho es irrelevante la vida del concebido en gestación. Entonces me parece que esta perspectiva feminista es sumamente problemática, insisto, de cara a lo que nos hace únicas como mujeres y desde luego frente a la vulnerabilidad del individuo más frágil de la ecuación del aborto, ¿no? Que es el concebido en gestación. Pues finalmente, maestra Gamboa, maestra en Derecho Constitucional, eh, ¿qué podemos encontrar en este libro, El pretendido derecho al aborto? ¿Y quiénes son sus principales destinatarios? ¿Quiénes quisiera que pudieran acercarse y leer este material? En este libro podemos encontrar básicamente una invitación a la reflexión profunda e informada sobre un tema que digo yo lastima a nuestra sociedad, por más que se quiera vender como un tema de bandos, ¿no? O estás de este color o eres de este color, realmente tenemos que romper esa dicotomía forzada en la que nos han querido ajustar y preguntarnos, ¿realmente queremos que las mujeres afirmen como derecho terminar con la vida de sus hijos en gestación? Queremos ir en contra de lo que nos permite evolucionar y crecer como humanidad. Y por otro lado, si estamos dispuestos a asumir los sacrificios que ello implica, ¿no? Porque está muy padre desde el activismo afirmar, bueno, ya ganamos, ya lo dijo la Corte. Sí, pero en el fondo, ¿qué dijo la Corte? La Corte nos dijo, hoy desde el poder podemos decir quiénes valen y quiénes no. Y eso la historia nos ha demostrado que es problemático. Entonces, ¿qué van a encontrar en el libro? Básicamente, dos premisas para reconocer la necesidad de proteger al concebido en gestación, que es la premisa fáctica esencial, que es su humanidad y pertenencia a la especie, que son demostrables; la premisa teórica fundamental, que es la dignidad humana como base y fundamento de los derechos humanos. Confronto, insisto, estas tres posturas: liberalismo jurídico, feminismo jurídico y el activismo judicial de nuestra Suprema Corte. Y finalmente doy otros ejemplos de despojo de dignidad que han sucedido en la historia de la humanidad. Tenemos muchos, pero yo me limito a la segregación racial y al holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al holocausto nazi. Entonces, ¿qué pasa? Que la filosofía que subyace a la afirmación de que el aborto es un derecho es la misma que subyace a estas dos tragedias morales de la humanidad, ¿no? Que el siglo XX nos debe servir como recordatorio de aquello que quisimos evitar, erigiendo los derechos humanos sobre la base de la dignidad de todos los miembros de la familia humana. Entonces, eso van a encontrar. ¿Y a quién va dirigido? A todo el mundo que esté dispuesto a tener pensamiento crítico y a todo el mundo que esté dispuesto a reconocer que este es un diálogo que tenemos que tener de buena fe, desde el reconocimiento de que la postura que favorece la vida humana en gestación no tiene que entenderse como limitativa de los derechos de nadie, se tiene que entender como reconocimiento de la dignidad de todos, insisto. Entonces, un diálogo abierto de buena fe para que simplemente todos estemos dispuestos a preguntarnos si efectivamente estamos en ese punto, ¿no? En el que vamos a afirmar que terminar con la vida humana en su etapa más vulnerable y frágil, cuando necesariamente depende de otro para subsistir, es un derecho. Porque si es así, pues sálvese quien pueda, ¿no? Muy bien. Pues maestra Diana, muchísimas No, gracias. hombre, muchas gracias.